Vamos a esperar 2 minuticos más a ver si se conectan algunos más. Bueno, vamos a ir comenzando en lo que se conectan los demás y vamos a entrar ya en la recta final del artículo científico. Vamos a entrar hoy ya en el último apartado de las partes fundamentales, ¿no? Del artículo científico, si nos referimos al formato IMRID. O sea, ya hemos visto la introducción, la metodología, los resultados y hoy vamos a ver la discusión que, por supuesto, como ya les he comentado, esta sección ha evolucionado mucho, se escribe de diferentes maneras, se fracciona de diferentes maneras dependiendo la revista, el área de la ciencia donde estemos insertados, y podemos ver incluso que se puede subdividir hasta en 3 y 4 apartados. Pero normalmente lo vamos a encontrar como discusión y es muy frecuente también conclusiones, o sea que se divida en dos. Y hoy vamos a ver algunos de esos elementos y aunque no veamos todas las partes en las cuales se subdivide, ¿no? Como si fuésemos, si se fuera a escribir por separado una revista, sí las vamos a ver, pero integradas en la discusión. Bien, entonces, ya oímos la introducción, vimos que la introducción puede estar subdividida en introducción y revisión de la literatura. Luego estuvimos analizando la metodología y también vimos que la metodología, por supuesto, tiene varias secciones, incluyendo los sujetos, instrumentos, diseño, enfoque y alcance de la investigación. Tenemos también, bueno, cuando me refería a sujetos es material y métodos, ¿no? También se puede llamar. Vimos también que podemos incluir aspectos éticos, también podemos incluir una breve descripción de cómo vamos a hacer el análisis de los datos recuperados. Vamos a ver también el procedimiento que se siguió en la investigación, qué fases siguieron, qué pasos se siguieron. Y bueno, en las áreas de investigación como psicología, como pedagogía, donde la propuesta es muy importante, o sea, casi siempre tenemos una propuesta de intervención como las ciencias médicas, pero acá es una propuesta más bien, por ejemplo, de aprendizaje, donde hay actividades, hay un diseño instruccional. También esa sección se puede incluir en la metodología, aunque algunos autores lo separan también como ya habíamos comentado. Después vimos que está la sección, yo diría, la menos polémica, que son los resultados. Los resultados casi nunca los vemos fraccionados de diferentes formas en diferentes revistas. Esa es, yo diría, la sección más estable
del artículo científico, porque tenemos una sección bien compacta donde vamos a exponer los resultados que obtuvimos de la aplicación de los métodos que nosotros seleccionamos para nuestra investigación. Claro, puede estar subdividida en secciones, pero en secciones para organizar los resultados. No quiere decir que, como en el caso de la introducción, haya introducción, revisión de la literatura. La metodología tiene diferentes secciones, puede haber propuestas, puede estar fuera, puede estar, los objetivos pueden estar dentro de la metodología o pueden estar en la introducción. O sea que comparte muchos elementos. Los resultados no son tan así, o sea, los resultados son mucho más estables. Y bueno, por último, vamos a entrarnos hoy en esta sección, como ya les comentaba, que también es un poco polémica en el sentido de que hay diferentes maneras de abordarlas. Las conclusiones, por ejemplo, hay revistas que no las exigen por separado, entonces están incluidas en la discusión. Entonces tenemos diferentes formas de abordar esa escritura, ¿no? Entonces, de todas maneras, antes de adentrarnos al contenido, me gustaría saber si hay alguna duda con los temas anteriores, algo que hayan encontrado que complemente lo que hemos visto hasta ahora, alguna bibliografía incluso que se quiera compartir con los demás, muy interesante, actualizada, algo que sería de interés poner en común con el grupo. Bueno, pueden, pueden comentármelo ahora o después, en otro momento. Bien. Bueno, si no hay nada al respecto, vamos entonces a comentar un poco que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver algunos, no tiene que ser obligatoriamente en este orden. Voy a ir comentando los contenidos que vamos a ver, cómo responder a la pregunta de investigación, comparación con estudios previos, implicaciones teóricas, prácticas y las limitaciones, futuras líneas de investigación, y vamos a ver algunos errores frecuentes, ¿no? Y también cuando las conclusiones están separadas, cómo abordarlas. Y como siempre, vamos a ver algunos ejemplos directos en artículos y entonces van a buscar también ejemplos hoy para compartir aquí en común, ¿no? Como siempre hacemos. Bien, ¿cuál es el propósito de la discusión? Bueno, el principal propósito es explicar el porqué de los resultados. O sea, por qué yo obtuve que estos estudiantes específicos de tercer año de bachillerato, un ejemplo, ¿no? O segundo año de bachillerato, por qué aprendieron significativamente más con un juego que con una clase tradicional que yo venía explicando, ¿no? Que venía haciéndolo tradicionalmente con los estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué entiendo yo que eso hubo esa diferencia significativa? A ojos, por ejemplo, de otras literaturas, otros resultados que han tenido otros autores. ¿Por qué, por ejemplo, el tratamiento con algún fármaco específico en un grupo poblacional con respecto a otro fármaco, o sea, una comparación entre dos fármacos? ¿Por qué ocurrió que con uno en específico obtuve mejores resultados que con otros fármacos? ¿Por qué ocurrió eso? Más allá de esos datos numéricos, de esos resultados estadísticos que yo tengo, ¿por qué entiendo yo que esos resultados se obtuvieron de esa manera? A eso me refiero, explicar el porqué de los resultados, ¿no? Mostrar cómo confirman o contradicen la literatura previa. Esto es muy importante porque cuando yo contradigo, confirmo, estoy avanzando el conocimiento. Si ya yo tengo 5 artículos que yo encontré, 5 estudios que leí, y vi que el uso de la dipirona, un ejemplo, no sé cómo vamos a ver algo más internacional, el paracetamol. ¿Por qué el paracetamol puede aliviar dolores de cabeza? Un ejemplo, dolores de cabeza. ¿Por qué? Bueno, yo tengo un grupo de estudios ya que lo aplicaron en adultos mayores, el paracetamol, y veo que
tuvieron resultados en corto plazo. O sea, en media hora aproximadamente ya había desaparecido el dolor. Sin embargo, cuando usaban otro fármaco como el ibuprofeno, bueno, vemos que se tardaba una hora en ver el efecto, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ser en adultos mayores? Y además, ¿cómo eso se inserta con esos estudios que sí? Simplemente con yo confirmar que hubo 5 estudios que sí, que el paracetamol era efectivo en, en adultos mayores de más de 60 años y con un efecto rápido de media hora, yo solamente con confirmarlo ya estoy aportando al conocimiento, estoy agregando un granito de arena diciendo que en el contexto donde fueron esos estudios ocurrió de esa manera. Y eso también ocurre en este contexto mío, en Paraguay, en Asunción, también. Un conjunto de adultos mayores se le aplica el paracetamol y en 30 minutos ya se han aliviado el dolor para el cual se tomaron el medicamento. Bueno, eso está confirmando. Es un resultado esperado, pero es un resultado también que yo, a partir de aplicando una serie de métodos, ¿no? De una manera rigurosa, yo sigo validando de alguna manera ese medicamento. Por el contrario, puede ser que haya encontrado que en los ancianos de Asunción demoraron una hora, demoraron más. Entonces ahí ya yo tengo que buscar una explicación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, puede ser que por la altura, puede ser que porque hay la alimentación que tienen en Asunción los adultos mayores es una alimentación que interactúa con el paracetamol, tiene una interacción medicamentosa que puede eso afectar a que no, a que el efecto de paracetamol no sea de esa misma manera, pero esas cosas yo tengo que explicarlas o al menos eh, suponer o al menos sugerir que puede ser por eso y que incluso se puede seguir investigando esas otras variables que yo creo que pudieron haber afectado en otros estudios posteriores y ahí surgen entonces incluso líneas futuras, ¿no? Y, y también pueden surgir eh, nuevos aportes, pueden surgir también limitaciones, o develar limitaciones que tuvo mi estudio y que por eso puede haber pasado de que no haya tenido el mismo efecto que en otras poblaciones. O sea, ese es el propósito de la discusión, analizar mis resultados, buscarle una explicación y compararlo con otros estudios. Una estructura sugerida, ¿no? Pero no es una camisa de fuerza, ni se sigue así en todas las revistas, pero bueno, es una buena práctica. Es, en primer lugar, tener una breve descripción de los resultados fundamentales, ¿no? Cómo ellos, de alguna manera, respondieron a esos objetivos o o a las hipótesis que puedo tener. Una manera muy fácil de describir esos resultados es precisamente respondiendo a esos objetivos, buscando también interpretar y explicar los hallazgos, ¿no? Pero ya de manera más detallada, comparándolo con estudios anteriores. Y ya una vez que yo tenga esa respuesta a mis objetivos, tenga esas comparaciones, ya yo puedo entonces, estoy en condiciones de plantear algunas implicaciones teóricas y prácticas de mi investigación. Y también esto me ayuda a ir enlazándolo con plantear algunas limitaciones del estudio y también líneas futuras de investigación. Estas últimas 3 secciones las podemos hacer evidentes. O sea, evidentes, ¿qué quiero decir? Que en la misma discusión, una vez que ya yo tengo varios párrafos, digamos una cuartilla ya escrita comparando resultados, explicando mis resultados, yo puedo plantear una sección que se llama así, implicaciones teóricas y prácticas. Y ahí específicamente concentrar esas implicaciones. Puedo tener una sección llamada limitaciones del estudio, si la quiero separar, y otra sección que se llame líneas futuras también. O sea, eso es frecuente encontrarlo así en algunos estudios. En otros estudios está todo esto concentrado y compactado en un bloque de texto único, ¿no? Nos lo podemos encontrar de esa manera. Por tanto,
Esto es una estructura sugerida que no hay que hacerla evidente, pero nos puede guiar un poco a su escritura. Bien, entonces, comencemos por esa primera parte, ¿no? Uno de los primeros elementos que yo puedo escribir, que no tiene por qué aparecer de primero, pero bueno, es una buena práctica tenerlo de primero. En primer lugar, responder a la pregunta de investigación. Cuando yo hablo de la pregunta de investigación, me refiero incluso a objetivos, hipótesis, porque a veces, en investigaciones, por ejemplo, de pedagogía, nos encontramos que no hay pregunta de investigación, hay un objetivo general y todo el artículo se guía a través de un objetivo. Hay veces que tengo un objetivo y objetivos específicos, hay veces que no tengo un objetivo general y tengo nada más objetivos específicos, o solamente tengo preguntas, tengo más de una. Bueno, pues dependiendo de lo que tenga, yo voy a darle respuesta a ese planteamiento hipotético de la manera en que lo haya hecho. En la introducción, aquí lo voy a retomar y yo puedo comenzar respondiéndolo sin repetir los resultados, o sea, con una interpretación de ellos. Y puedo, para esto, es ideal usar conectores. Por ejemplo, dice, estos resultados sugieren que, bueno, que los estudiantes aprendieron más con este método que con el otro, los pacientes respondieron mejor al tratamiento con dipirona o con paracetamol que al tratamiento con ibuprofeno, ¿no? Yo puedo decir, en consecuencia, con Gómez 2020, nuestro estudio confirma que el paracetamol tiene un efecto más instantáneo que el ibuprofeno en pacientes con dolores articulares, por ejemplo. Entonces yo puedo tener esa expresión donde estoy confirmando un estudio y dándole respuesta también a mi objetivo, ¿no? Pudiera ser. O podría ser por lo contrario, a diferencia de Pérez Gutiérrez 2019, nuestros estudiantes aprendieron más con el método tradicional que con los videojuegos aplicados en el aula. Entonces ahí estoy rebatiendo un estudio. Eso quiere decir que quizás en mi estudio, por el tipo de estudiantes, por el contexto en el cual se llevó a cabo esa investigación, bueno, hay que buscarle una explicación y esa es la que también tengo que dar. No solamente simplemente decir que mi estudio difiere del otro, pero ¿por qué? Yo creo que difirió, ¿no? ¿Por qué se diferenció mi estudio de ese otro estudio? Entonces, ahí tengo que buscarle y no solamente plantearlo, sino justificarlo, ¿no? Entonces, adentrándonos un poco más al tema de la comparación con estudios previos, ¿no? Yo puedo citar investigaciones, como ya habíamos dicho, que respalden o contradigan. Hay que evitar citas irrelevantes o en exceso. A veces nos encontramos discusiones que dicen, bueno, mi estudio no está en línea con tales y tales, se citan 10 estudios. Y entonces eso confunde un poco al lector, porque bueno, tendría que tener en mente tantos estudios a comparar en un momento determinado, que quizás con uno o dos que se citen para uno específico, o puedo subdividir temáticamente mis hallazgos para comparar con más precisión con los estudios con los que yo quiero contrastar, ¿no? Entonces puede ser que tenga varias variables, puedo dividir las variables para contrastar un poco más específico en un tema con ese estudio. Interpretar las diferencias desde el contexto del estudio, eso es muy importante. Ya les decía, ya muchas de las maneras de contrastar y de buscar una justificación de por qué ocurrió ese cambio, por qué yo obtuve resultados diferentes a un autor X, es precisamente, puede ser que mi muestra haya sido muy pequeña con respecto a la muestra del autor el cual estoy comparando, o por el contrario, puede ser que ese autor hizo una investigación con una muestra muy pequeña y puede ser que yo hice un estudio más profundo con una muestra más representativa, ¿no? Y alcancé resultados diferentes. Y puede ser entonces que yo tenga que contradecir a ese autor porque él lo hizo en un contexto muy específico, pero al ampliar la muestra y al utilizar
otros contextos puede ser que ya no se comporte de esa manera los resultados de la aplicación de un método específico. También puede ser el método, la cultura. No es lo mismo tampoco una investigación en una zona rural que una zona de montaña, que una playa, o sea, una zona con costas. Hay diferentes culturas y diferentes maneras de afrontar la vida, diferente clima que puede afectar el estudio dependiendo del tipo de estudio que estoy haciendo. Si es social, eso afecta mucho, ¿no? Si es quizás de manera ingeniería, también incluso puede afectar, porque no es lo mismo montar una planta de fabricación de algún dispositivo metálico y cerca de la playa puede ser que los salitres y otras afecciones ambientales puede ser que me interfieran, ¿no? Y me dificulten la elaboración de un artículo metálico que quizás separado de la costa, de una montaña, puede ser que no tenga esos problemas. Entonces, todas esas variables que están alrededor pueden influir y ahí casi siempre están las principales fuentes donde yo puedo buscar explicación a mis resultados. Y ahí pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Dice, los resultados obtenidos coinciden con los hallazgos de Pérez y otros, 2022, quienes demostraron que un uso de la inteligencia artificial mejora la motivación en el aprendizaje. Sin embargo, y aquí vamos a contrastar un poco y buscar eso que nos difiere, ¿no? En este estudio el efecto fue menor, posiblemente por la corta duración de la investigación. Ven, aquí incluso puedo ya ir de alguna manera dejando caer que tengo un poco de limitaciones, o sea, que mi estudio fue muy corto. Y eso puede ser una limitación, que todavía no lo estoy diciendo como limitación, pero ya es una diferencia y una deficiencia, digamos, en mi investigación. Y que quizás eso fue lo que de alguna manera llevó a que mi resultado, la diferencia no fue tan grande como la que obtuvo ese otro autor, ¿no? Porque quizás, por lo que estoy explicando, por la duración de la intervención. Eso puede ocurrir. Bien, entonces vamos a hacer un corte aquí para ver algunos ejemplos en Zotero, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos en Zotero de esos elementos. Vamos a retomar el mismo ejemplo que teníamos del ciberostracismo, por ejemplo. Bien, y fíjense aquí cómo comienza. En primer lugar, estamos viendo cómo es una sección unida, discusión y conclusiones. Por tanto, en esta discusión puede ser que nos encontremos algunos rasgos y maneras de presentar un párrafo que pueda ser conclusivo, ¿no? Voy a dar una conclusión. Y fíjense cómo comienza eh, recordando los objetivos. El propósito tuvo conocer el impacto del ciberostracismo en jóvenes universitarios. Para situar rápidamente el lector, recuerde cuál era nuestro objetivo. En primer lugar, se analizó la exclusión a través del espacio virtual podría relacionarse con la ansiedad de los estudiantes. Posteriormente se examinó si el mayor uso de Internet podría afectar. Fíjense que esto que está aquí es un recordatorio de mi objetivo principal y los objetivos específicos. ¿Ven? Y no hay ningún problema, porque así el autor no tiene que ir arriba a releerlo. Quizás una redundancia un poco, pero al mismo tiempo ayuda a que haya una lectura más fluida, recordar algunos elementos claves que son importantes para entender lo que viene ahora, ¿no? Entonces dice, en este sentido, este tipo de conducta online que promueve la exclusión de determinadas personas que forman, aluden al fenómeno tal, impacto, bienestar mensual. O sea, esto que es un poco reafirmando lo que yo investigué, ¿no? Lo que se investigó aquí, o un poco el tema de
del ciberostracismo. Entonces dice, en los estudios previos habían confirmado la relación de comportamiento con problemas de la ansiedad, ¿ven? Pero era necesario explorar esta asociación en poblaciones más amplias y de diferentes grados. O sea, incluso aquí hay una especie de buscando el aporte de este estudio hacia dónde se dirigió, cuáles eran los problemas que ya se dijeron en algún momento en la revisión de la literatura, pero aquí se está concretando. ¿Qué fue lo que aportó mi estudio aquí que no se sabía, ¿no? Entonces, ya partiendo de ahí comienzo ya con algunos elementos míos ya, que dicen, los análisis descriptivos señalaron diferencias significativas en ansiedad social, siendo más alta en mujeres que en hombres, en consonancia con los resultados obtenidos en trabajos previos. Y fíjense que aunque diga en trabajos previos, menciona un solo autor, pero esto puede ser que sea una revisión de la literatura, o puede ser un trabajo de varios estudios, o simplemente estoy ejemplificando con uno con el cual yo veo que también confirma lo que yo obtuve, ¿no? Dice, los estudios, disculpen, disculpen un momento. Fíjense este otro párrafo, cómo dice, los análisis del estudio hallaron igualmente diferencias de géneros en ostracismo, siendo mayor en hombres que en mujeres. O sea, que vuelven a hablar del tema de la diferencia que también, en contraste con los resultados obtenidos en otras investigaciones, en la que no se encontraron diferencias significativas de género. ¿Ven? Aquí en este caso estamos rebatiendo, estamos buscando otro trabajo que al contrario, que no encontraron diferencias significativas. Pero en mi estudio sí. O sea, en el estudio que se está planteando, digo mi estudio es el que se está planteando aquí, que estamos analizando, ¿no? Entonces, fíjense ahora una explicación que se da aquí. Estas discrepancias pueden, fíjense lo que dice, esta palabra es clave, o puede ser que diga pueden, o sugieren, porque yo no estoy seguro, yo estoy, no es una manera de especular científicamente, pero que por la experiencia que tuve, puede ser que entienda por qué pudo haber pasado, pero además esto me da pistas para seguir después la investigación, para plantear líneas futuras, ¿no? Y pueden ser debidas a que los estudios previos fueron realizados con participantes de otros países. Y bueno, pues eso puede ser porque en ese otro país puede ser que la cultura, el entorno en el que estaban los estudiantes era diferente, de forma que el componente cultural pudo ejercer influencia en la diferencia de género para este tipo de exclusión online. Fíjense que aquí lo dice, ¿ven? Muy importante, componente cultural. Digo, bueno, puede ser que esa diferencia sea por el componente cultural. Y fíjense después, dice, si bien en el presente estudio los tamaños del efecto fueron débiles, aquí volvemos al tema metodológico, ¿no? De los resultados, por lo que parece que el género no es una variable diferenciadora importante en ciberostracismo, al menos con estudiantes de educación superior. Y eso puede pasar. Y estoy un poco analizando lo que he visto en otros estudios y lo que ocurrió con el mío, y vemos que el género no siempre es una variable diferenciadora. Por tanto, eso puede ser, puede estar confirmándose, ¿no? Digo, a pesar de su uso masivo, especialmente en estudiantes universitarios, este trabajo coincide con los anteriores en no hallar diferencias de género en esa etapa educativa. O sea, vuelvo a decir que se confirma el tema de que no hay diferencias. Bien, entonces fíjense ahora este otro párrafo muy interesante y que en esta primera etapa de la discusión es común encontrándonos, ¿no? Dice, la hipótesis 1 fue confirmada. Bien, y esto no solamente lo voy a decir, sino que ahora, a partir de ese momento, yo voy a confirmar en ese párrafo, ¿por qué digo
que la hipótesis 1 fue confirmada. Dice, los resultados obtenidos señalaron la relación positiva y significativa entre ciberostracismo y ansiedad social. O sea, en la hipótesis 1, ya yo sin leerla, me imagino ya que lo que está diciendo es que hay diferencias significativas entre el ostracismo y la ansiedad social. Y por eso es que estoy diciendo aquí que se confirma, ¿no? Porque es positiva y significativa. Estos datos demostraron que la ansiedad social del alumnado universitario puede estar relacionada con el ciberostracismo que reciben, provocando sentimientos negativos y malestar y temor al ser juzgado o evaluado, tal y como se encontró en un estudio reciente. Vuelvo a confirmar. O sea que aquí no solamente digo simplemente que hay una relación, ¿no? Porque con decir que sí, yo encontré, eso es comentar un poco los resultados de manera textual, ¿no? Pero también yo lo amplío un poco con lo que encontré a partir de los resultados que obtuve y digo, bueno, estos resultados demostraron que la ansiedad, ¿ven? Puede estar relacionada con el ostracismo, provoca sentimientos negativos, o sea que explico un poco los resultados y vuelvo a confirmar de que también ocurrió en ese otro estudio. ¿Eh? Esto puede deberse, y vuelvo ahora aquí a especular de alguna manera, y vuelvo a decir mi interpretación de por qué puede haber pasado esto. ¿No? Se confirmó esa hipótesis con esos resultados. ¿Por qué? Dice, puede deberse a que cuando estas relaciones se ven afectadas por conductas de rechazo, puede provocar en el alumnado una sensación de pérdida de conexión social. ¿Ven? O sea, eso es una explicación que yo creo que debe haber pasado, este resultado debe haber pasado por esa situación, porque también ocurrió en este estudio. Fíjense que ahí también ya se cita, dice, y generar sentimientos de ansiedad social que daña su salud mental e interfiere en los diferentes ámbitos de su vida. ¿Ven? Entonces, estamos viendo aquí resultados, confirmaciones, explicaciones de mis resultados basadas incluso en explicaciones también que se han encontrado en esos otros estudios, ¿no? Yo creo que con eso, bueno, y aquí como vemos a continuación, también se confirma en este otro párrafo, vemos cómo igualmente la hipótesis 2 vamos a confirmarla. Dice, la hipótesis 2 también fue confirmada. Los resultados demostraron relación positiva entre el uso de Internet como mediador entre el ciberacoso y la ansiedad social. O sea, ahí hay esa otra hipótesis decía que existía esa relación, pero que esa relación iba a estar mediada por el uso de Internet. O sea, mientras más usabas Internet, más posibilidades tenías de que existiera ese ciberostracismo y ansiedad social. Y dice entonces, para confirmar, las investigaciones previas habían evidenciado que una experiencia interpersonal de exclusión podría ocasionar un incremento de las horas de conexión a Internet. ¿Ven? Se está refiriendo a este estudio. Posiblemente, y vuelve las explicaciones que el autor está intentando dar a partir de su experiencia y lo que encontró, ¿no? Lo que vio con sus resultados. Dice, posiblemente para buscar nuevas relaciones o evitar sentir malestar. Eso es una especulación que está haciendo el autor, pero claro, una especulación positiva de alguna manera porque está basada en la experiencia que obtuvo con sus datos y en lo que ocurrió en los demás estudios, porque para eso también lo cita ahí. Por eso dice, los trabajos anteriores señalaban que existía una relación positiva entre el uso de Internet y la ansiedad social. O sea, que también está diciendo que lo hay. ¿Ven? Entonces, fíjense aquí este pequeño párrafo que tienen aquí para que vean cómo que ya se va de alguna manera a develar el aporte mío, un aporte que va a dar, incluso pudiera ser implicaciones. Dice así bien los datos de este trabajo añaden una información valiosa sobre cómo la experiencia de la inclusión social experimentada por los jóvenes universitarios que sufren ciberostracismo puede impulsarlos a buscar nuevas relaciones de amistad. ¿Ven? Esto aquí
vamos a parar porque ya esto vamos a entrar ¿dónde? En implicaciones. Ahí vamos a ir ya viendo implicaciones. ¿Bien? Entonces, creo que con este ejemplo ha sido bastante ilustrativo para pasar a que ustedes tomen protagonismo, ¿no? Como siempre hacemos, vamos a tener 15 minutos muy rápido para que ustedes localicen algún artículo, van a buscar algún artículo de su área y van a ir a la sección de discusión y van a buscar al menos un párrafo donde se contrasten resultados con estudios previos. Y también van a buscar algún párrafo donde se responda a las preguntas de investigación, o aquí vamos a poner no solamente preguntas de investigación, puede ser también hipótesis u objetivos. También puede ser, porque puede ser que no haya hipótesis, o puede ser que no hayan preguntas, pero hay objetivos y se responde. También pudiera ser. Bien, entonces, 15 minutos, bueno, si son 15 minutos, regresamos a las y 45, sí, ¿no? Y 55, ¿no? 3:55. Para que ustedes compartan, comenten qué encontraron y cómo vieron ese estudio, quizás alguna otra área de la ciencia, algo interesante que podamos compartir. ¿Sí? No he sentido ni una voz hoy. Sí, profesor. Profe, Listo. Estamos atentos, profe. Muy bien, me alegra mucho entonces. profe, una consulta, discúlpame que me quedé Sí, un poco perdida. Estos artículos nosotros tenemos que buscar por nuestra parte, ¿verdad? sí, Para poder sí, encontrar. artículos de su área de investigación, artículos de ustedes, Dale, ya sea perfecto. Muchas que gracias. hayan hecho ustedes o que o que ustedes lo tengan como parte de su banco de artículos de su área. Ok, muchas gracias. Muy bien.
Bien, entonces vamos a ver qué encontraron, qué párrafos interesantes donde se contrasten resultados previos, se confirmen, se contradigan. ¿Qué áreas encontraron? A ver, porque sé que hay áreas diversas tenemos aquí. ¿Quién se atreve a compartir un poco, aunque no comparta, comentar algún párrafo? Sí, ¿qué tal, profe? Yo soy Álvaro, puedo compartir lo que Adelante. encontré. Ok, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, ya. Se Ok, aprecia. estoy analizando este artículo donde el objetivo del trabajo fue evaluar la influencia de niveles de compactación determinados por diferentes densidades de suelo sobre el desarrollo de la soja, el maíz y el guandú, que es el Comandai, que era una planta nativa acá utilizada como abono verde en el área de agronomía. Entonces acá Muy bien. yendo a la parte de discusión, el autor del trabajo encontró que el valor crítico donde es afectado el cultivo corresponde a 1,27 gramos sobre centímetros cúbicos. Y esto lo contrasta con los resultados obtenidos por Da Silva, que en el 2014 observaron que en suelos arcillosos la densidad aparente es superior a 1,14 gramos sobre centímetros cúbicos promueve la disminución de la altura de la planta. O sea que ese nivel de compactación afecta al crecimiento de la soja, ¿verdad? Pero en el presente experimento se observó un efecto negativo de la compactación sobre los cultivos con una densidad de 1,27 gramos, o sea, una densidad un poco más alta. Hubo una Y eso pudo, contradicción, hubo una confirmación y una contradicción, ¿no? exactamente, y acá explica que esa contradicción pudo deberse a que hubo un riego en el suelo, ¿verdad? Lo que pudo contribuir a que la planta pueda crecer más, ¿verdad? El volumen explorado por las plantas en el campo. Y a diferencia de lo que ocurre a diferencia de lo que ocurre en campo, ¿verdad? Se puede explicar en esa parte la falta de respuesta de los cultivos a la compactación del suelo a menores niveles de compactación, ¿verdad? Y Ahí después, se brinda una explicación, una posible explicación de por qué puede haber ocurrido ese fenómeno. Muy bien. exactamente. Y posteriormente tenemos acá en otra determinación que es área de raíces y peso seco. La anterior fue en altura de planta. Este es en área de raíces y peso seco. Dice que las diferentes densidades del suelo de la sección B, ¿verdad? Se dividió el suelo en tres secciones, A, B, C, ¿verdad? De la sección B, no afectaron el resultado del peso seco total de las raíces de la sección A, pero sí en la sección B y en la sección C. En la sección B, el mayor peso de raíces fue observado en la densidad 1,19 gramos sobre centímetros cúbicos y el menor peso de raíces con la mayor densidad del suelo en 1,59 gramos por centímetro cúbico, ¿verdad? Tabla 4. Y acá compara con el siguiente autor, dice que en la sección C hubo interacción entre los cultivos, ¿verdad? Y la densidad del suelo donde la soja y el guandú no fueron afectadas por aumento de la densidad, pero sí se observó un efecto en el cultivo de maíz, ¿verdad? Y eso lo discute acá con un autor, con Fonoli, que realizando un trabajo similar verificaron que la suma total de la materia seca de las raíces en las secciones A, B y C no fueron alteradas con el aumento de la compactación, pero afirman que la camada compactada modifica la distribución del sistema radicular, lo que fue en el presente trabajo. Entonces, está afirmando que esos resultados del autor también se observaron en el trabajo realizado. Muy bien. Creo que hasta ahí fue todo. No Sí. encontré una afirmación ni negación de la hipótesis, porque en este trabajo solamente establecieron el objetivo del trabajo, ¿verdad? No establecieron una Pero al hipótesis. inicio podemos ver cómo comienza la discusión. ¿Dónde comienza la discusión? La discusión, Sí, ¿dónde inicia? Primer párrafo de la discusión.
Sí, acá Ah, tenemos, porque este es por eso yo iba a decir, bueno, veo que hay muchos resultados mezclados. Y es que este es sí, un tipo de artículo que mezcla resultados de discusión, claro. exactamente. Y aparte de eso, hablan sobre diferentes determinaciones, por ejemplo, altura, diámetro, peso de la raíz, entre otros. Claro, claro. Por eso es que es un poco diferente, pero por eso es interesante ver otros artículos de otras áreas. Esta revista quizás es común que mezclen resultados de discusión, como yo les decía, que a mí me gusta mucho esa manera porque se van planteando los resultados y al mismo tiempo ya se van discutiendo con otros autores. Muy bien. Exactamente, va en el mismo párrafo ya se va planteando el resultado y la discusión, ¿verdad? ¿Y tiene conclusiones el artículo o ya simplemente hay... Tiene. La conclusión es Ah, bastante no, no lo escueta. vamos a ver ahora. Vamos a Sí, dejarlo porque no hemos visto la conclusión todavía. Muy ok. bien. Muchas gracias. Lo tenemos listo ahí para después, si quiere, compartir nuevamente. Bien, Perfecto. Gracias, profesor, por la oportunidad. gracias a usted. Gracias a usted por motivarse a participar, que es importante para ir viendo otras perspectivas, otras maneras de escribir esta sección. ¿Hay alguien más que quiera que pueda compartir para ver de otra área? ¿Nadie más? ¿Están haciendo el trabajo o están...? Profe, yo revisé uno de ciencias agrarias también, pero como no soy ingeniera agrónoma, soy comunicadora, pero como trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias, leí un artículo en la revista científica y es muy parecido al de Álvaro. Habla de residuos de industria azucarera transformados en fertilizante orgánico, efecto de diferente dosis en el crecimiento y rendimiento de la zanahoria. Y muestra lo mismo, punto también resultado con discusión y así mismo, porque creo que la misma revista es la que mostró Álvaro. Ah, puede ser que sea Entonces la es misma. muy igual para compartir, es muy parecido. Habla del crecimiento, de cómo es el efecto del abono orgánico en comparación a, o sea, con varios autores. Muy bien. ¿Alguien más de otra área? Sí, adelante. Bueno, es que como sale el nombre de docencia, no me acabo de aprender su nombre. Magdalena Aguilar, soy profe. Yo soy del área de educación y justamente estuve revisando revistas de esta área aquí en Paraguay, de dos revistas en particular, y no se parecen a lo que usted estuvo mostrando antes de este trabajo que estamos realizando. Ciertamente tienen la estructura IMRD, pero no se contrastan los hallazgos con otros trabajos. Entonces mi pregunta es, ¿será que todas las revistas en general deberían tener esta estructura que usted plantea de IMRD, en el sentido de que deben comparar los hallazgos con los resultados de otras investigaciones? Esa es mi pregunta Claro. concreta, profe. Sí, eso yo al inicio, hace varios años ya, alrededor del 2015, cuando comencé a impartir cursos sobre, sobre redacción científica, me daba cuenta precisamente de mis preocupaciones estaban en que yo veía una diferencia muy grande entre los artículos que se publicaban en mi universidad local, que yo veía incluso docentes a veces de experiencia, pero que estaban en esa burbuja, ¿no? De investigación, a veces, no digamos que sea ni más mala ni más buena, simplemente que se estaban cocinando en un ámbito donde no había tenido un intercambio, no habían consultado, sobre todo en áreas a veces un poco más retrasadas en este sentido, eh, como las ciencias de la educación, donde digo más retrasada es porque llegaron o están llegando un poco más tarde a, a esos mainstream, o sea, los principales canales de comunicación de la ciencia, y eso se verifica no porque lo diga, sino porque el, el porcentaje de revistas en las bases de datos fundamentales como Web de la Ciencia, el Scopus, pues ahora en los últimos años es que ha crecido, pero hace años atrás eran un porcentaje muy pequeño
las áreas duras de ciencias básicas, ingeniería, ciencias de la salud, eran las que ocupaban todas esas bases. Y esto se reflejaba precisamente ahí, en la calidad de los artículos en ese sentido, donde había mucha opinión de los autores, o sea, prevalecía mucho la experiencia del autor y lo que planteaba con sus resultados, eso era lo principal. No había esa revisión de la literatura tan importante y poco impersonal, ¿no? Y esta discusión de los resultados. Pero ya desde hace muchos años ya había una cultura muy grande acumulada en el área de las ciencias de la salud, en la física, en las áreas de ciencias básicas, donde sí ya había una gran experiencia en ese sentido. Entonces, poco a poco, bueno, yo, un poquito granito de arena que traté de agregar, ¿no? En mi universidad precisamente fue comenzar a impartir, a tratar de ampliar esa visión en esas áreas más retrasadas y cómo podríamos insertarnos y cómo aprender de esas otras áreas que llevaban ya un avance en la investigación científica que se publicaba en las principales revistas, para tratar precisamente, porque al mismo tiempo vi que sí ya había un grupo de revistas importantes que ya estaban en esos canales de bases de datos de gran prestigio y de gran impacto, y que tenían esa metodología ya implementada. Habían ya países punteros donde había esa metodología de la discusión de los resultados. Entonces, traté un poco de incentivar eso, porque vi que había problemas. Y entonces en Latinoamérica, que después cuando pude viajar, conocer algunos países y plantear estos problemas, debatir en algunos congresos, también pude verificar lo que teníamos un poco de... Estábamos retrasados con respecto a otras áreas de las ciencias que sí ya tenían esa metodología bien implantada y tenían esa filosofía de trabajo de comparar sus resultados con los demás y identificar que ahí es donde está nuestro aporte. Porque nosotros no podemos pensar que tenemos un aporte con nuestra investigación solamente a la luz de nuestros resultados, sino tenemos que ver que eso que nosotros estamos investigando, ese resultado nuestro, se engrana con otros resultados que ya se han obtenido en esa área, y entonces ahí es cuando yo puedo verificar mi aporte. Cuando yo veo si mis resultados son similares a otros, si mis resultados rechazan lo que han planteado los demás, esas contradicciones precisamente son las que dan el desarrollo del área de la ciencia, las que incluso de las cuales surgen nuevas interrogantes, nuevas líneas de investigación. Entonces yo sí considero que si las revistas que actualmente no se hayan de alguna manera sumado a esa filosofía de la investigación, ¿no? Con estos, no que no tenga la estructura, porque una cosa es que tenga la estructura, pero se dice discusión y no hay discusión porque la palabra precisamente lo dice. Discusión es discutir los resultados, pero ¿cómo los discuto? Buscando explicaciones a la luz de otras investigaciones previas, ¿no? De comparar esos resultados, de ver si verdaderamente mis resultados aportan a lo que se ha hecho o incluso contradicen lo que se ha hecho. Entonces, ahí es donde está el desarrollo de la ciencia. Por tanto, yo considero que en la actualidad una revista del área cual sea, porque la metodología de investigación, aunque tenga sus matices en las diferentes áreas de la ciencia, tiene algo claro. Una cosa es marco teórico, buscar qué se ha hecho, planteando investigación desde el punto de vista metodológico, cómo lo voy a llevar a cabo, aplicarla, implementarla, obtener los resultados y esos resultados analizarlos y ver cómo avanza en el conocimiento a partir de lo que esté ya acumulado de estudios previos. Eso es así en cualquier área de la ciencia, a no ser que son un estudio teórico, otro tipo de estudio, pero cuando son estudios empíricos de aplicación de métodos y yo voy a obtener resultados a partir de la aplicación a un conjunto de objetos, de sujetos en algún área, necesariamente para que haya un avance tiene que ser de esa manera. Entonces, yo creo que si no ocurre eso en esa revista, es mi sugerencia, yo creo que se debe replantear desde el punto de vista editorial y de revisores, de comenzar, ¿no?, a implementar este tipo de filosofía en el área de la discusión, o sea, en la sección de discusión de los artículos. No sé si está de acuerdo conmigo, Magdalena.
Sí, profe, está muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, continuamos. Es importante que este ejercicio por eso mismo nos va dando estas ideas de qué es lo que va faltando, qué vemos que no ha ocurrido en nuestra área de la ciencia, cómo se puede mejorar. Entonces, por eso implementé este curso de esta manera, ¿no? Bueno, entonces seguimos y vamos a seguir ahora con las implicaciones teóricas y prácticas. Este es otro apartado que si vemos artículos de revistas de impacto, incluso pudiéramos hacerlo ahora mismo una prueba y buscar las revistas punteras, por ejemplo, en educación, por ejemplo, British Journal of Educational Technology, Educational Reviews, cualquiera de esas que son punteras y buscamos los artículos, vamos a encontrar incluso que hay muchos artículos que esta sección que estamos viendo viene por separado, viene incluso discusión, viene implicaciones teóricas, vienen las limitaciones, que es otro tema que ahora les voy a comentar. Entonces, las limitaciones teóricas, bueno, las teóricas son aportes del conocimiento al conocimiento existente, o sea, desde el punto de vista un poco más teórico, yo pudiera decir, ¿no? Como el artículo que estábamos viendo, bueno, que hay una relación entre estas dos variables. Ahora, las prácticas son las aplicaciones en contextos reales. Bueno, ¿cómo va a transformar eso que yo encontré? ¿Cómo transforma el contexto en el cual yo estoy investigando? O incluso, y vamos a verlo ahora en un artículo que le voy a mostrar, puedo tener implicaciones, en el caso de la educación, puede haber implicaciones familiares para las familias de los estudiantes, cómo eso va a implicar, qué transformaciones va a ocurrir en, en los padres, por ejemplo, padres y madres de un estudiante a partir de un resultado que obtuve con la aplicación de la tecnología, de la educación o el tema de las redes sociales, no sé, por ejemplo. Yo sé qué implicaciones va a tener en la formación docente, ¿no? Entonces, puede ser que algunas áreas de la ciencia se vea menos que en otras, ¿no? Pero se pueden identificar esas implicaciones teóricas y prácticas, aunque, como les digo, puede ser que haya revistas de algunas áreas que no la exigen o que de alguna manera se pueden evidenciar menos. Pero en las ciencias sociales, como la palabra lo dice, va a haber muchas implicaciones, va a haber muchas transformaciones en los sujetos, en los conjuntos de sujetos también sociales, ¿no? Donde se va a aplicar la investigación. En las ciencias médicas también se pueden ver. Ahora, otro punto muy importante y que a veces se le hace rechazo, y por eso yo escribí un artículo que lo publiqué de diferentes maneras. Como ven ahí, bueno, uno lo publiqué en la revista Medisur, donde que se llamó ¿Por qué enunciar las limitaciones del estudio? Otro artículo que publiqué en el Grupo Comunicar, en la Escuela de Autores en España, que dice importancia de expresar las limitaciones del estudio. Y precisamente porque me di cuenta de que había investigadores en el área de la educación específicamente, que también pasaba lo mismo que nos comentaba Magdalena con el tema de la discusión. En este caso era con las limitaciones, veía que no las ponían porque creían, había una falsa creencia de que si yo exponía cuáles eran las limitaciones que tuvo mi estudio, bueno, pues iba a tener menos impacto, iba a ser un desprestigio para el autor, y es todo lo contrario. O sea, cuando encontramos las investigaciones y el autor declara concretamente cuáles fueron las limitaciones del estudio, entonces esto le da una mayor validez y un mayor prestigio y una mayor coherencia científica a ese trabajo, a ese artículo científico. Entonces yo no tengo que tener ningún miedo a expresar de que quizás mi muestra fue limitada, que quizás pude haber tenido un grupo de control y no pude tenerlo, y eso puede representar una limitación en mi estudio, o puede ser que encuentre que, por ejemplo, el lugar, como vimos ya, creo que en uno de los artículos que estábamos viendo, el tema cultural puede haber sido
también una limitación, porque lo hice en una comunidad muy específica, ¿no? Entonces es muy difícil generalizarlo a otras, porque esa comunidad tiene sus características muy concretas. Entonces, si yo ahí obtuve un resultado y otro autor replica mi investigación en otro contexto cultural, lo más probable es que no obtenga el resultado. Entonces, eso es una limitación del estudio que la tengo que plantear para que otros autores, basados en esas mismas limitaciones, puedan seguir, puedan contrastar, puedan expandir ese estudio en otros contextos y quizás incluso validar de alguna manera mis resultados o contradecirlos, ¿no? Entonces ahí en esos artículos voy a abrir uno de ellos. Por ejemplo, para que ustedes vean, bueno, ahí que yo ahí en ese artículo planteo algunos elementos de por qué, de dónde puede estar esas limitaciones. Miren, por ejemplo, algunas limitaciones metodológicas. Bueno, como ya les decía, tamaño de la muestra. Está el número de unidades que se usa en el estudio determinado por el tipo de problema de investigación. Hay que tener en cuenta que si su tamaño de muestra es demasiado pequeño, será difícil encontrar relaciones y generalizaciones significativas, por ejemplo, por supuesto. Falta de datos disponibles o confiables. Quizás no pude tener acceso, quizás cuando obtuve los datos no estaba muy bien, algunos sujetos no respondieron todas las preguntas, puede haber pasado, por ejemplo, o en alguna etapa de la investigación no pude aplicar en el momento oportuno la encuesta, por ejemplo, y hubo estudiantes que ya no estaban en ese momento en la escuela. Cosas como esas pueden pasar y hay que explicarlo. Falta de estudios previos sobre el tema y puede ser que eso haga que mi investigación sea más bien exploratoria, porque no tengo cómo eso contrastarlo, ¿no? Medidas utilizadas para recolectar los datos, y en ocasiones, después de completar la interpretación de los resultados, se descubre que la forma en que se recolectó los datos inhibió la capacidad de realizar un análisis exhaustivo de los resultados. O sea, puede ser que la manera en que yo lo medí, a lo mejor influí un poco en las respuestas. Eso pudo haber pasado y me pude dar cuenta después de que apliqué el instrumento. Entonces, yo puedo plantear mis resultados, pero puedo decir, bueno, pero los resultados pudieron estar influidos en la manera en que el investigador realizó la entrevista, por ejemplo. Entonces, quizás se hizo en un lugar donde el sujeto, ya sea un estudiante o un docente, estaba un poco presionado, porque quizás ahí estaban personas que lo estaban observando. Eso pudo haber afectado. Entonces, todo esto lo puedo decir. También, por ejemplo, limitaciones del autor, el acceso, el estudio puede ser que no pude llegar a todos los sujetos que yo hubiese querido, porque se denegó de alguna manera. Estudios longitudinales, limitaciones culturales y otro tipo de sesgo, como ya les comentaba. Bueno, ahí como ven, estuve indagando sobre ese sentido. También en el otro que les estaba mostrando, este fue en la revista Comunicar, incluso les traigo algunos ejemplos, ¿ven? En revistas en concreto. Por ejemplo, miren en este artículo publicado en la revista Pixelbit de Tecnología Educativa, dice, el número de alumnos hospitalizados participantes es inferior al que al principio se estimó. El principal motivo fue el reducido número de alumnos hospitalizados que cumplieron los requisitos prefijados, ¿ven? Eso fue un problema de acceso, ya no había la cantidad posible para poder después tener una muestra significativa, ¿ven? Por tanto, es difícil hacer predicciones sobre un número de estudiantes que puede participar en un periodo, ¿ven? Muy complicado. Entonces, otra, en Comunicar, dice, entre las limitaciones de la investigación es preciso mencionar que si bien la metodología
permite alcanzar los objetivos principales, posibilitando una explicación profunda y directa de la constitución de Internet como una fuente de oportunidades para emergencias activas. Algunas cuestiones de interés precisarían un tratamiento complementario a plantearse como una primera aproximación que requiere mayor profundidad. Aquí estamos viendo que es un artículo de exploratoria inicial en algo que no se había indagado. Entonces los autores se dan cuenta de que hace falta algunos estudios complementarios, porque no es suficiente, dada la poca experiencia en ese campo, no es suficiente los resultados alcanzados. Entonces miren este otro, dice, en relación a la validación del instrumento, pese a algunas limitaciones, se han obtenido resultados satisfactorios en pruebas de validez convergente. Asimismo, a pesar del problema de validez discriminante, o sea, aquí estamos diciendo que este estudio, cuando hicieron la validación del instrumento, hubo problemas de validez detectados, ¿eh? Hubo problemas de validez. Y aquí, aunque no lo dicen claramente cuál fue, pero aunque sí se dice en otra parte del artículo, aquí están diciendo que además de que pudo haber esa limitación, el estudio puede ser adecuado porque se reflejó una bondad de ajuste aceptable. Bueno, ellos están defendiéndose un poco de que hubo algunos problemas en la validación, pero de todas maneras, con los resultados que obtuvieron de bondad de ajuste del modelo, se pueden sacar conclusiones, ¿no? Entonces, es una manera de decir que hay limitaciones, pero que no influyeron en el estudio. O sea, que el estudio de todas maneras sigue siendo útil para el campo en el cual se realizó. ¿Bien? Entonces, como ven, las limitaciones es importante también que se puedan mostrar. De hecho, hay revistas que la exigen obligatoriamente que se muestren las limitaciones del estudio, y los revisores en revistas de impacto son muy exigentes con eso. Si ven que no hay limitaciones en el estudio, ya lo señalan y exigen que el autor de alguna manera los exprese. Bien, y por último vamos a ver las líneas futuras de investigación. O sea, aquí, a medida que voy avanzando en la discusión y voy ya viendo esas contradicciones y viendo qué se puede hacer para mejorar a partir de las propias limitaciones, bueno, pues yo puedo ir proponiendo mejoras metodológicas contextuales a partir de nuevas investigaciones que se puedan derivar de la actual. Por ejemplo, sería conveniente replicar este estudio con una muestra más amplia e incluir variables de alfabetización digital docente. ¿Ven? O sea, yo puedo comentar este tipo de oraciones, de comentarios que puedan estar en los párrafos de la discusión, ya incluso aunque no exista un apartado que diga líneas futuras de investigación, ya yo aquí lo puedo ir dejando caer de alguna manera. De todas maneras, vamos ahora a ver, bueno, vamos a ver los errores frecuentes para ya cerrar cuando veamos el ejemplo que quería. Repetir los resultados sin interpretarlos, no vincular con la literatura revisada, un problema, especular sin evidencias. También no podemos especular y decir, empezar a decir que mis resultados fueron por tal cosa, entiendo que fue por esto, y decir demasiadas cosas que no tengo yo certeza. Entonces tampoco se puede exagerar en ese sentido, ¿no? Omitir las limitaciones, como ya bien les decía, o ignorar el tamaño del efecto, su relevancia práctica o al menos la significación de mis resultados. O sea, la discusión no repite los resultados, los transforma en conocimientos. Y antes de ver los ejemplos, porque ya el tiempo va pasando, vamos a ver primero algunos, como este comentario sobre las conclusiones, porque ya cuando abra algunos artículos vamos a ver las dos cosas, ¿no? Bueno, ¿para qué nos sirven las conclusiones si no están integradas en la discusión? Y si están integradas en ella, también tienen este propósito. Es cerrar el artículo con un síntesis conceptual, no con nuevos datos, sino en términos generales de qué aporta mi artículo, mostrar la coherencia final entre objetivos, métodos y resultados, destacar el aporte central del estudio, porque puede ser que mi estudio tenga varios aportes, pero yo tengo que buscar la esencia, lo más importante que mi artículo de alguna manera expresa, a no ser que haga unas conclusiones largas, porque también hay revistas que permiten hacer conclusiones extensas, y entonces ahí uno puede, bueno, pues ver todo lo que aporta el estudio, sin tratar
tratar de no repetir lo que se dijo ya en la discusión, sino basarme en lo que dice la discusión, pero no repetirlo, ¿no? Y enfatizar en la originalidad y la relevancia del trabajo. O sea, ¿cuál es lo novedoso de mi trabajo? ¿Qué es lo que lo diferencia de los demás? Eso tiene que estar expresado de alguna manera en las conclusiones. Entonces, ahora sí, vamos a ir nuevamente a algunos ejemplos para después ustedes buscar muy rápido algunos elementos, ¿no? Bien, vamos a volver a abrir Zotero. Bien. Este es un artículo donde hay conclusiones, pero vamos primero aquí. Miren, vamos a ver, miren. Este es el estudio del ciberostracismo. Ya en las páginas anteriores habíamos visto cómo a veces hacían la contrastación, ¿no? ¿Verdad? Pero fíjense que hay un momento en que llega aquí y dice, ¿qué dice? Las limitaciones. Dice, el presente estudio cuenta con algunas limitaciones que sería importante destacar para estudios futuros. Por eso es que les digo que las limitaciones son elementos que me dan a mí pautas para yo lanzar nuevas investigaciones, porque precisamente esas limitaciones ahí son las que hay que tratar de cubrir o de solucionar en otros estudios, ¿no? Dice, un estudio longitudinal en lugar de transversal permitiría conocer los efectos causales de las variables, porque esto fue un estudio transversal. Por tanto, estos autores dicen que un estudio longitudinal es mucho mejor, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, se podría recoger información durante diferentes intervalos de tiempo, desde el primer año universitario hasta el cuarto curso, poniendo especial atención durante el primer año académico. También se propone ampliar la muestra a otros países y poder realizar estudios transculturales. Aquí vuelve el tema cultural como una limitación. Casi siempre pasa, porque es muy difícil hacer estudios tan amplios. Entonces, siempre va a ser una limitación el contexto cultural en el cual se va a desarrollar. Entonces, no hay problema en mostrarlo. Igualmente, sería interesante poder utilizar otros instrumentos de tipo cualitativo, como entrevistas, observaciones, que permita comprender el proceso de toma de decisiones ante el sufrimiento de este tipo de conducta. ¿Ven? Entonces, yo podría decir que este párrafo son las limitaciones junto con líneas futuras, o sea, se fueron comentando algunas limitaciones y cómo con investigaciones futuras podría darle solución a esas limitaciones. ¿Ven? Entonces, miren aquí, contribución al conocimiento, o sea, eso podríamos hablar de prácticamente conclusiones, una conclusión que se va a dar en este párrafo. Dice, en definitiva, los resultados de los estudios ofrecen una valiosa contribución al conocimiento sobre el impacto del ciberostracismo en la ansiedad social de los jóvenes universitarios, teniendo como efecto mediador el uso de Internet. Los resultados obtenidos revelan una correlación positiva y significativa entre dichas variables. ¿Ven? Están repitiéndolo, pero ya de una forma conclusiva, porque ya eso se dijo anteriormente, en 2 o 3 párrafos se ha comentado que hay relación, ¿no? Y aquí vuelven a hablar. Fíjense que hay menos citas, porque cuando ya estamos en conclusiones, a veces no hace falta tanto citar. Entonces esto de aquí prácticamente son las conclusiones del estudio, aunque aquí ya al final aparece una cita, pero para confirmar quizás una parte de esas conclusiones que también quizás otros estudios llegaron a ella, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay una especie de implicaciones, porque fíjense que dicen, ya que hay una especie de sugerencia, porque las implicaciones también están un poco relacionadas con lo que se le ha llamado a veces sugerencias, ¿no? Que nacen del estudio. A raíz de estos resultados, se sugiere que las universidades y otras instituciones educativas puedan tomar medidas para abordar esta problemática emergente. O sea, aquí hay una implicación. ¿Qué implica estos resultados para las universidades e instituciones? Bueno, que deban abordar eso. Deban ¿qué? Implementar programas de concienciación. ¿Ven? Estas son implicaciones prácticas que tiene este tipo de estudios, que puede ser que se implementen o no,
pero los autores nos están sugiriendo que eso es lo que debe ocurrir desde el punto de vista práctico de la toma de decisiones de esos estudios. ¿Ven? Entonces, vamos a otro para ver 2 o 3 diferentes. Miren aquí, por ejemplo, en este otro, ya este es el último párrafo, y estas son unas discusiones muy cortas. Miren cuánto, menos de una página. Aquí comienza la discusión, y fíjense que, miren qué tramo nada más. Pero en este último párrafo está lo que nos interesa a nosotros, porque ya aquí arriba, para aquí arriba está la contrastación con otros autores, lo que habíamos visto ya. Pero miren aquí, dice, aquí nos evidencia que hay una conclusión, dice, a partir de estos hallazgos se concluye que la IA representa un recurso valioso en la enseñanza del diseño, siempre que se integre de manera estructurada y complementaria a la metodología académica. ¿Ven? Que no hay ni siquiera, aquí no hay citas. ¿Por qué? Porque eso es una conclusión mía. Pudiera haber una cita, pero no es lo más común. Y fíjense aquí también cómo condensan rápidamente, dicen, como líneas futuras de investigación se recomienda explorar en profundidad el impacto de la IA en el desarrollo de competencias específicas del diseño, así como realizar estudios longitudinales. ¿Sí? Muchas veces aparece este tipo de limitación, porque esto es una limitación que se convierte en una línea futura, ¿no? Que analice la evolución, asimismo la incorporación de estudios comparativos con otras disciplinas. ¿Ven? O sea que aquí están mezclando las limitaciones con las líneas futuras. Vamos a ver este otro. Dice, a partir del estudio realizado, interesa seguir investigando en el ámbito de la escritura. ¿Qué nos dice esto? Que hay una línea futura de investigación. O sea, aquí, a partir de mis resultados, yo creo que hay que seguir investigando, ampliando el estudio de la creatividad, y doy pistas de hacia dónde puede ir. Dice, del mismo modo es posible contemplar futuras investigaciones que profundicen los diferentes dominios de la creatividad, o sea, viendo posibles relaciones con otras variables, ¿no? Muy interesante, ¿no? Igual que aquí, en definitiva, son necesarios estudios que profundicen, ¿ven? Entonces, aquí, este último párrafo también que vemos, podríamos decir que podría tratarse de implicaciones del estudio, porque dice, finalmente, el uso de la IA debe ir dirigida a empoderamiento del profesorado y no se contempla el reemplazo o desplazamiento del mismo. Se requiere de un plan de alfabetización, ¿ven? Se requiere de algo, ya esto, estamos hablando aquí de implicaciones en el entorno educativo, ¿ven? Fíjense que aquí lo dice, del mismo modo, los cambios en la práctica educativa de los próximos años estarán determinados por los avances de la IA, y habrá que apostar por una investigación en plena colaboración con docentes, líderes educativos y alumnado. O sea, estamos viendo aquí esas implicaciones prácticas y metodológicas que tiene esta investigación. Miren esta otra. Esta es otra investigación, dice. Vemos, de los resultados de este estudio podrían extraerse implicaciones educativas tanto para el profesorado como para la familia en relación con las del profesorado, y aquí exponen las del profesorado, ¿ven? Y después dice, en cuanto a las implicaciones de la familia, y vienen entonces las de la familia, ¿ven? Y miren en este artículo cómo tienen un apartado ya, incluso después de decir conclusiones y la discusión y todo, dedicado expresamente para las limitaciones. Dice, aunque los resultados de la presente investigación muestran claras implicaciones, existen algunas limitaciones que aconseja tomar estos resultados con cierta cautela. ¿Por qué? Porque tengo mis limitaciones. Y no está mal decirlo. Así como recomendación de futuras líneas de investigación que permitan profundizar en el análisis del fenómeno de estudio y a la vez eliminar potenciales sesgos actuales. ¿Ven? Y ahí voy. Una limitación evidente es la medida de algunas variables mediante un solo ítem. Eso fue un problema que tuvieron. Igualmente, también constituye un evidente sesgo la toma de medidas únicamente mediante autoinforme. Eso es otra limitación muy frecuente. ¿Ven? Entonces aquí tenemos tanto las limitaciones como las líneas futuras, porque fíjense, en futuras investigaciones podría minimizarse esta limitación. ¿Ven?
claramente, muy claro. Eso lo vemos en revistas de impacto. Estamos hablando, yo les estoy mostrando, son revistas de educación, pero revistas que están en el primer cuartil de Scopus, revistas que llevan años en web de la ciencia como esta, que es Educación 21 de la Universidad Abierta y de la Universidad a Distancia de España, Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED, que esta revista ellos llevan años, más de 10 años en web de la ciencia, en Scopus, y están en cuartil 1. Esta otra que les estaba mostrando es la revista Comunicar, que está en el área de comunicación y educación. Cuartil 1 también, o sea, revistas de impacto en estas áreas. ¿Bien? Entonces siempre hay que ir a ese tipo de revistas que ya llevan años, un recorrido de calidad investigativa reconocida por las principales agencias internacionales para ver allí cómo están haciendo ciencia en ese sentido, o más bien cómo la exponen, porque no es que nosotros la estemos haciendo mal y que en Paraguay, con la revista que nos decía Materna, por ejemplo, estén haciendo mala investigación, no, es la manera en que se está comunicando, y por eso quizás a veces no se avanza y no logramos el impacto que podríamos tener, ¿no? Entonces, para que nos dé un poco de tiempo, porque me interesa mucho la participación de ustedes, igualmente vamos a tener 15 minuticos rápidos para que ustedes igualmente indaguen en algunos artículos si encuentran cómo se expresan las implicaciones teóricas y prácticas, si se exponen las limitaciones y si se enuncian esas líneas futuras de investigación. Y aquí mismo, porque ya no nos va a dar tiempo, vamos a hacer esta otra. O sea, vamos a buscar también conclusiones, ¿no? Aquí. Aquí mismo vamos a buscar también identificar conclusiones también. ¿Bien? Entonces, 15 minutos para ya tener 5 minutos finales a las y 55, ¿no? Y ya, en esos 5 minuticos hasta las 5 vamos a verificar ahí si han encontrado algo. ¿Listo? Vamos a intentarlo hacerlo lo más rapidito posible. Vamos a tratar incluso a las y 50 para ver si nos da tiempo, porque ya ustedes tienen los artículos ahí abiertos, muy rápido. Vamos a tratar de buscar esos párrafos.
Bien, entonces, ¿qué encontraron? Encontraron algunos artículos con implicaciones, encontraron limitaciones. Limitaciones sí seguramente encontraron. Quizás les costó un poco más de trabajo encontrar implicaciones teóricas y prácticas. Hay algunos artículos que eso no lo traen, dependiendo del área de la ciencia. Pero limitaciones y líneas de investigación futuras casi siempre nos la vamos a encontrar. Si no están tan evidentes, pero si buscamos y buscamos, seguramente encontraron algunas. ¿Quién comparte? A ver si, y bueno, y si encontraron también algunas conclusiones. Hay artículos que traen sección de conclusiones, muy fácil, ¿no? Por supuesto, de identificar. ¿Quién comparte? Algo que hayan encontrado, algo interesante que hayan encontrado en ese sentido? Dejo de compartir si lo desean para que... Nadie se atreve a compartir qué encontraron. Profe, ¿Sí? yo otra vez, sobre el artículo sobre zanahoria que estaba leyendo, Sí. la última parte de la discusión habla, te voy a leer lo que dice la última parte, y yo creo que podría ser líneas de investigación eso. Dice, con base en resultados se sugiere que futuras investigaciones evalúen la respuesta de los cultivos a dosis más altas, considerando especialmente la disponibilidad de nutrientes en el suelo y los requerimientos específicos. Después continúa diciendo, el requerimiento específico de las plantas. Esto es fundamental para garantizar que las aplicaciones sean precisas y efectivas, maximizando los beneficios del fertilizante. Además, podrían explorarse combinaciones con fuentes rápidas de liberación o el uso de aditivos que aceleren la mineralización del compost, promoviendo una absorción más eficiente de nutrientes y un mayor rendimiento. Estos enfoques podrían optimizar el uso de fertilizantes orgánicos derivados de residuos sólidos y fortalecer la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Perfecto. Claramente son investigaciones futuras. Muy bien. Se declaran ahí, dejan líneas abiertas para que otros investigadores, quizás más noveles, puedan ver ahí para enfocar nuevas investigaciones. Y eso yo creo que es un punto muy, muy importante. Al mismo tiempo nos devela un poco dónde estuvo quizás la limitación de ese estudio, que no pudo llegar a esos elementos, y por eso nos deja, ¿no? como líneas futuras. Muy bien. Sí. Habla de las limitaciones de las condiciones del suelo, la falta de minerales, y habló algo muy técnico que no entiendo tan bien, pero habla de eso, que hubo un problema en el suelo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo interesante que encontró en ese sentido? Y yo puedo terminar la conclusión de mi artículo, profe, el que estuve leyendo anteriormente, de discusión, ¿verdad? Hablaron de la compactación del suelo y en conclusión llegaron a que no hay efecto del aumento de la densidad del suelo sobre las características morfológicas de la parte aérea, ¿verdad? Parte de hojas, crecimiento en altura, ¿verdad? Diámetro, materia verde, materia seca, con excepción de la altura a los 75 días. En áreas compactadas del suelo, la sección B, la parte media, ocurre la disminución de la materia seca de raíces de los cultivos comparado con las zonas no compactadas. El cultivo de maíz es más sensible a la compactación del suelo y presenta mayor limitación al desarrollo radicular en las camadas compactadas que la soja y el comandai, o sea, el guando. Entonces, esa es la conclusión. Concluye directamente sobre los resultados obtenidos nada más. No habla de estudio futuro, ni de ampliación de líneas, ni nada. Sí, pero quizás habría que leer la discusión completa. Puede ser que en algún momento se haya dejado ahí entrever alguna línea a partir de alguna limitación. Habría que ver. Pero bueno, puede ser que pase, es lo que les digo. Hay veces que hay autores que no lo hacen. No lo hacen por alguna razón, ¿no? O no se lo exigen, porque a veces es un poco complicado encontrar las propias limitaciones y plantear líneas futuras
Casi siempre lo hacen autores ya con más experiencia y a veces que todos los autores no lo logran. Exactamente, nosotros lo que solemos hacer es dejar recomendaciones, tipo algunas recomendaciones después de la conclusión solemos hacer en nuestros artículos, ¿verdad? Claro. Se recomienda evaluar Pero- mayores camadas de profundidad, cosas así. Pero a veces las limitaciones, las recomendaciones están más mezcladas incluso a las implicaciones que tiene el estudio, ¿no? También, aunque algunas recomendaciones sí están orientadas a líneas futuras. Pueden estar Exacto, en ambas casas. Muy bien, exactamente, muchas gracias. listo. Bueno, si no hay más intervenciones, entonces les comento un poco que, bueno, como ya les decía, ya hemos abordado los 4 elementos fundamentales del artículo científico, ¿no? Pero nos quedan algunos elementos que pasamos por alto, ¿no? Que son el título, o sea, esas secciones que son complementarias del artículo y no están dentro de ese IMRID, sino el resumen también. Vamos a ver también algunas de las principales normas de citación, con el caso de APA, ¿no? El uso ético de fuentes, notas al pie, apéndices, los agradecimientos, financiamiento, conflicto de interés, que son algunos elementos que también nos piden casi siempre en los artículos, y sobre eso vamos a conversar un poco en la próxima actividad. Entonces, hasta aquí llegamos con estos comentarios, digamos que son comentarios sobre la discusión y las conclusiones. Nos vemos el próximo lunes. Ya este tema está abierto completamente en la plataforma, está listo el cuestionario y algunas lecturas que les dejé para que puedan profundizar. Y nos vemos entonces el lunes 3 de la tarde para la sección 6, que prácticamente ya es la última, porque ya después la otra simplemente son algunos detalles, dudas que puedan existir u otros elementos. ¿Bien? ¿Listo? Nos vemos. Chao. Hasta luego, Muchas gracias. gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta pronto. Hasta pronto. Justo cuando me iba a animar, profesor, terminó tu clase. Justo. No, lo voy a dejar a usted para la primera. En la próxima actividad comenzamos con la exposición de ustedes de algunos elementos que hayan Justo encontrado. cuando respiraba ahí ahí va. Bueno, pero ya está. Estaba la intención, maestro. Gracias. Muy bien. Chao, nos vemos. Hasta luego.